Imaginemos la escena, un derrame de petróleo gigante en el Golfo de México. La respuesta oficial sobre el papel fue masiva, contundente. Pero, ¿y si lo que no se contó es que la verdadera historia no estaba tanto en el mar, sino en un engaño? ¿Una historia que se intentó ocultar a toda costa? Vamos a ver cómo al final la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Pensemos en esto. Tienes una mancha de petróleo enorme y la respuesta oficial es, bueno, aparentemente impecable. Pero, ¿y si todo ese despliegue, todo ese esfuerzo, estuviera en realidad diseñado para, bueno, para tapar algo? Porque, ojo, una investigación interna empezó a ver que la versión que se estaba dando al público, pues simplemente no cuadraba. Y es justo ahí donde esta historia se pone de verdad interesante. Vale, pues vamos a rebobinar. Vayamos al principio de todo. ¿Cómo se gestionó esto de cara a la galería? ¿Qué imagen se dio al público? Pues la de un control absoluto, la de que no había nada de qué preocuparse. Lo primero que se hizo, claro, fue sacar músculo. Se montó un grupo interinstitucional de estos con un nombre muy rimbombante, con un frente operativo, otro científico, ambiental, social, de todo. El objetivo era clarísimo: proyectar una imagen de control total de que todo estaba atado y bien atado. Y la verdad es que sobre el papel la respuesta parecía impecable, ¿no? Y claro, para apoyar esa imagen se lanzaron unas cifras que eran, pues, impresionantes. Se empezó a hablar de, ojo, más de 3.300 efectivos trabajando allí mismo en la zona. Luego, que había 25 buques en el agua, nada menos, para intentar contener el desastre. Y para rematar, más de 900 toneladas de residuos recogidos. El mensaje que se quería transmitir era rotundo. Aquí se está actuando, y se está actuando con toda la fuerza posible. Pero la cosa no se quedó solo en los medios técnicos. La campaña de comunicación fue a más. Se habló de miles de patrullas de vigilancia, de ayudas millonarias para los pescadores. Incluso se llegó a decir que el turismo no se había resentido para nada. En fin, que se construyó una narrativa perfecta. Una historia de control, de eficacia. El problema es que, como vamos a ver ahora, era solo eso, una historia. Pero claro, mientras todo este espectáculo mediático se desarrollaba a la vista de todo el mundo, había un equipo de científicos trabajando en silencio, siguiendo una pista que no encajaba para nada con esa historia oficial tan bonita. Este grupo de científicos, digamos que no se fiaba del todo de los informes oficiales y se puso a hacer su propio trabajo. Se pusieron a analizar más de 70 imágenes por satélite, a usar modelos de corrientes, todo para responder a una pregunta muy simple, pero crucial. ¿De dónde narices ha salido este petróleo? Y aquí, atención, es donde la historia da un giro de 180 grados. El resultado del análisis científico fue sencillamente demoledor. El derrame no era de ahora. Se había originado en febrero, en la zona de Apcatun-Cantarell. Esto ya no era una pequeña diferencia de fechas, ¿no? Esto contradecía, pero de lleno, toda la versión oficial que se había estado contando. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. Si los datos de los científicos eran tan claros, ¿por qué se estaba contando otra cosa? ¿Qué había pasado de verdad? Y sobre todo, ¿por qué se había mantenido en secreto durante semanas? Y es justo ahí donde la investigación interna que se ordenó desde arriba empezó a tirar del hilo. Y lo que se encontraron al tirar no fueron simples errores o despistes, no. Lo que encontraron fue un patrón de engaño, y además un engaño totalmente deliberado. A ver, vamos a fijarnos bien en las fechas, que esto es clave. El 6 de febrero ya sabían que había una fuga. Lo sabían tan bien que hasta pidieron una simulación para ver hasta dónde podría llegar el vertido. Pero lo más increíble, lo más grave, es lo que vino después. Tardaron 8 días en cerrar la válvula principal. 8 días. 8 días en los que el petróleo estuvo saliendo sin parar, a sabiendas. Y aquí vemos el doble juego, que es alucinante. De cara al público, la versión era que se trataba de un simple lagrimeo, vamos, una cosita sin importancia, una fuga menor. Pero la realidad interna era un despliegue masivo con 11 barcos trabajando a toda máquina para contener aquello. O sea, la escala de lo que estaban haciendo en secreto no tenía nada, pero nada que ver con la forma en que estaban minimizando el problema en público. Al final, la investigación fue sacando toda la verdad a la luz, una irregularidad tras otra. Que si una reparación de un oleoducto que nadie había comunicado, que si se negaba la existencia de la fuga una y otra vez, que si se escondía agua contaminada. Cada punto era una pieza más en el puzzle del engaño, y todas las piezas juntas no dibujaban un error, no, dibujaban una estrategia muy consciente para ocultar la verdad. Claro, con unas pruebas pero tan contundentes sobre la mesa, las consecuencias tenían que llegar, y no se hicieron esperar. La orden desde arriba fue clara: se acabó el ocultar cosas, transparencia y a rendir cuentas.
Las cabezas no tardaron en rodar. 3 altos cargos, para empezar, fueron destituidos de forma fulminante. Pero ojo, que la cosa no se quedó en un simple despido. Se fueron directos a los juzgados, con denuncias penales y administrativas para que fuera la justicia la que depurara todas las responsabilidades. Y este es un detalle muy importante, ¿eh? La denuncia la puso el propio director general de Pemex. Esto no vino de una filtración de la prensa ni de una investigación externa. No. Salió de dentro, de su propia investigación interna, que fue la que, al cruzar todos los datos y revisar las bitácoras de los barcos, destapó todo el pastel. Bueno, pero más allá de castigar a los culpables, esta crisis destapó una necesidad evidente. Había que encontrar una solución a largo plazo, algo que evitara que una cosa así pudiese volver a pasar. Y esa solución estructural fue la creación de una cosa llamada el Observatorio Permanente del Golfo de México. La idea es sencilla: crear un organismo que actúe como una especie de vigilante constante en la región, como unos ojos y oídos que lo vean todo, y que además integre tanto a las instituciones como a los científicos. Y los objetivos que se marcaron no son poca cosa, ¿eh? Vigilar los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad, mejorar la seguridad industrial, pero para mí hay un punto que es clave, que es el de fomentar la ciencia ciudadana. O sea, implicar a la gente que vive allí, a las comunidades locales, para que ellos también vigilen. Y esa es una idea muy, muy potente. Al final, todo este escándalo sirvió para algo. Forzó un cambio, obligó a crear nuevos mecanismos de control. Pero claro, la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Será esto suficiente para que la gente vuelva a confiar en el sistema? Lo que este caso nos deja claro es que a veces el peor desastre no es la mancha de petróleo que se ve en la superficie, sino la mentira que se intenta esconder debajo.